Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar, hermanos, juntos, pidiendo que Dios obre hoy para que podamos conocerlo. Esta palabra fue escrita para eso, para conocerlo, para que podamos buscarlo, y Él es el que nos va a dar vida eterna. Oremos, hermanos. Padre, yo te pido, Señor, que en este momento, Señor, uses este tiempo tan valioso, Señor. Uses este tiempo, Señor, para que esta palabra trascienda en nuestra vida, Padre. Ayúdame, Señor. Permite que yo solo hable tu palabra, porque no hay otra cosa que de vida, Señor. Hazme olvidar, Señor, todas las cosas que no vengan de ti. Quita de mi mente, Señor, cualquier piedra de tropiezo y solo pone en este momento en mi boca tu evangelio, Señor, tu poder, Señor, y tu sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Quiero empezar contextualizando un poco lo que acabamos de leer. Esta primera carta de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esa iglesia fue fundada por él. La ciudad de Corinto era una ciudad gentil, era una ciudad donde no eran judíos, ellos eran gentiles. Pablo fundó esta iglesia, estuvo un buen tiempo con ellos en uno de sus viajes misioneros y fundó esta iglesia. Y luego él escribe esta carta por una razón que vemos en el versículo 11 de este pasaje de 1 Corintios capítulo 1. Porque él supo que habían contiendas y divisiones, dice, entre los hermanos. Unos decían ser de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, pero él les recuerda que todos debemos ser una sola iglesia, un solo cuerpo, y eso es lo que debemos ser. Y en este pasaje que acabamos de leer, se centra en algo muy, muy importante. Les recuerda que la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces hoy lo que vamos a aprender es que la sabiduría y el poder de Dios es Cristo. La sabiduría de este mundo la medimos por diferentes formas. Podemos de pronto pensar que alguien entre más edad tenga puede ser más sabio. Podemos pensar que si se expresa con unas palabras, un lenguaje que de pronto nos toque buscar en un diccionario, es alguien más sabio, ¿sí? Más o menos esa es la sabiduría o la forma de medir la sabiduría de este mundo. Y hoy esa sabiduría de este mundo quiero que la llamemos la inteligencia, para no confundirnos. Entonces la sabiduría del mundo la vamos a hablar hoy como la inteligencia. Y hay otra sabiduría que es la sabiduría de Dios. Entonces leamos por favor Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otra versión, en traducción del lenguaje actual, dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces la Biblia ahí nos está dando un buen punto de partida para buscar la sabiduría bíblica. Es obedecer a Dios. ¿Ok? Este proverbio, el libro de Proverbios, fue escrito por el rey Salomón, un hombre muy sabio. Quiero que vayamos a Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Mientras lo buscan, voy a explicar por qué estoy diciendo Primero de Reyes y no Primera de Reyes. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en rollos. El Nuevo Testamento, la mayoría son cartas, ya no fueron escritas en rollos. Entonces, por eso es correcto decir el primer rollo de Reyes, el primero de Reyes, ¿ok? Solo es como para que sepan ese dato curioso. Entonces, Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón, el que escribió el libro de Proverbios, en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Pasemos al versículo 9 y 10. Dice: da pues a tu siervo, esto es lo que le pide Salomón, ¿no? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, este consejo que nos está dando Salomón, este punto de partida para buscar sabiduría, podemos fiarnos de que es una persona sabia la que nos da ese punto de partida, ¿sí? Empezar a obedecer a Dios. Pero para poder obedecer a Dios hay que conocerlo. Si usted hoy vino por primera vez, sabe que en esta iglesia se le da un Nuevo Testamento, porque no podemos obedecer a alguien que no conocemos, ¿sí? Y la única forma de conocer a ese Dios es a través de su palabra. Entonces, por eso es tan importante, y en esta iglesia, en esta congregación, somos afortunados porque nos esforzamos y nos esmeramos porque el evangelio sea bíblico, por no desviarnos de la palabra, por más torpes, por más, ¿cuál sería la palabra? Por más necios, intentamos que siempre nuestra predicación sea bíblica, no desviarnos nunca, ¿ok? Entonces, quiero que vayamos a Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de Jesús, él, un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. La persona que sanó dice que era un hidrópico. ¿Alguien sabe qué es un hidrópico? ¿Sí? ¿Un qué, perdón? ¿Enano? Ok, no es un enano. Sí, muy bien. Un hidrópico, esa condición es la acumulación anormal de líquido en alguna cavidad o tejido del organismo. Eso es una persona hidrópica, ¿ok? Entonces Jesús, es día de reposo, ¿no? Y él hace una pregunta muy importante. ¿Es lícito sanar en día de reposo? ¿Ustedes qué creen? ¿Era lícito sanar en día de reposo? Él estaba hablando con maestros de la ley, con gente que, como nosotros, como acabo de decir, querían estar pegados a su palabra, querían no desviarse, querían obedecer a Dios. Y él les hace esa pregunta: ¿es lícito sanar en día de reposo? Quiero que vayamos a Éxodo 20 y leamos del versículo 8 al 10. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿era lícito sanar en día de reposo? Entonces, ¿por qué Jesús lo hizo? A mí me cuestionó mucho esta pregunta. Yo decía, pobres fariseos, o sea, Jehová manda unas leyes, fueron escritas en piedra, y una de esas leyes era que el día de reposo era para Jehová. Y viene un hombre, dice ser el Hijo de Dios, y quebranta esa ley. Eso confunde a cualquiera. A mí me confundió cuando yo leí esto. Yo decía, en serio, me dio mucho pesar de los fariseos. Porque ¿cómo es posible que nos den una ley, intentemos cumplirla, y la persona que nos la dio, la quebranta? Eso es muy, muy duro. Pobres fariseos, vuelvo a decir. Y quiero ejemplificar esto, porque me ayudó a comprenderlo. Imaginen que yo no tengo padre. Imaginen que yo anhelo tener un padre. Y llega una persona y me dice, Sebastián, quiero ser tu padre. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Yo te doy unas normas, tú me obedeces. Entonces mi nuevo padre, que acaba de llegar, me dice, mira hijo, te compré este pollo asado, pero no te lo vas a comer. Nos lo comemos en la noche. ¿Ok? Yo voy a intentar obedecer a mi nuevo padre porque lo anhelo. Quiero obedecerlo. Y va pasando una persona muerta de hambre y me dice, ¿me regalas un poquito de pollo? Una presa. No puedo. Mi padre me dio una orden. No lo voy a desobedecer. Pero tengo hambre. No, lo siento. No lo voy a desobedecer. Ahora esta misma historia la voy a contar con mi padre. Yo, gracias a Dios, tengo un padre, todavía está vivo, y él me crió con temor del Señor. Y si él, ese padre mío, con el que tengo una relación real, con el que vivo, con el que me crió, el que me educó, me da esta misma orden, hijo, no te vas a comer ese pollo asado, y pasa el niño o la persona con hambre, les aseguro que así él me haya dado esa orden, por la relación que yo tengo con mi padre, porque lo conozco, sé que él estaría de acuerdo, que si yo no le doy de comer a esa persona hambrienta, él va a venir en la noche y me va a decir, pero hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo dejaste morir a alguien de hambre? Pero tú me diste una orden. No, pero ¿qué es primero? ¿La vida? Cuando Jesús les hizo esta pregunta, si era lícito sanar en día de reposo, ellos se quedaron callados, porque una historia similar ya había pasado. En Lucas también está narrada. Veamos Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Aconteció en un día de reposo, otra vez, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Paremos ahí un momento. Ellos ahí los que hicieron la pregunta fueron ellos. Esta historia es anterior a la que leímos. Ellos fueron los que le dijeron, ¿por qué está haciendo eso? Eso no es lícito, la ley lo prohíbe. ¿Ok? Sigamos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y le dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta historia, como les estaba explicando, pasó antes de la del hombre hidrópico.
Ellos estaban arrancando espigas porque tenían hambre. Y Jesús narra una historia en la cual David hizo algo similar. Quebrantó la ley para poder alimentarse. Y ellos eran maestros de la ley. Y ellos a David lo tienen, los judíos, en un punto muy alto. Entonces Jesús les está recordando esta historia. Y pasemos al versículo 9 de Lucas 6, que Jesús les dice algo muy importante. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Era lícito sanar en día de reposo? Vuelvo y pregunto. Según la ley, no era lícito. Y los fariseos estaban con un celo por Dios tan grande, estaban tan pegados a su ley, que perdieron la esencia de su mismo Dios. Tanto así que no pudieron reconocerlo cuando lo tuvieron cara a cara. No pudieron. Jesús ahí está diciendo: el Señor es Señor aún del día de reposo. Si ellos hubieran visto en Él que Él era ese Mesías, que Él era el que les había dado esa ley, claro, ahí ya tiene un poco más sentido, que Él la hubiera quebrantado. Porque ¿qué es mejor? ¿Hacer el bien? ¿Qué es mejor? ¿La vida o la muerte? ¿Es mejor no darle esa presa de pollo a ese niño solo por obedecer una regla? ¿O es mejor conocer a mi Padre? Es mejor saber qué es lo que Él realmente hubiera querido. Esto, hermanos, es muy difícil. Esto, hermanos, es un... Yo ahorita lo dije, en esta iglesia somos afortunados porque intentamos que nuestro evangelio sea bíblico, no salirnos de él. Y ahora podríamos decir, bueno, estas historias, David, el día de reposo, eran Antiguo Testamento, era la ley. Ahora estamos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. ¿Ok? Las obras ya no son lo que nos salvan, lo importante es el Espíritu, en la gracia. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado. La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Y la Biblia también dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En traducción del lenguaje actual dice, el amor fortalece nuestra vida cristiana. Yo sé que empezamos hablando de la inteligencia y la sabiduría. Y estamos viendo que para buscar la sabiduría bíblica hay que obedecer a Dios. ¿Ok? No quiero que olvidemos eso. Yo estoy seguro que a nosotros nos encantaría un día que viniera alguien con un tablero, hiciera una ecuación llena de números, tal vez que nosotros ni entenderíamos, y nos dijera, con esta ecuación, por fin queda demostrada la existencia de Dios. Y Palabra Viva y esta iglesia fue la primera en tener una ecuación que demuestra la existencia de Dios. Y vienen los físicos, vienen los intelectuales y dicen, está perfecta. Está perfecta. Esta iglesia demostró por medio de una ecuación la existencia de Dios. Y entonces tomaríamos una foto a la ecuación y le mostraríamos a todos los que nunca nos han creído, mire, ya no lo puede negar, esta ecuación demuestra que hay un Dios. Pero hermanos, ¿vamos a cambiar el evangelio por una fotocopia? ¿Vamos a cambiar el evangelio, la palabra de Dios, por una ecuación? El salmo que leíamos hoy, Salmo 33, ahí en sus boletines está abajo, el versículo 10 y dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Puede que esa ecuación dure vigente 1 año, 2 años, 10 años, pero tal vez pasado ese tiempo va a venir otro físico más inteligente y va a decir, había un error. Y entonces predicamos 10 años una ecuación que no tuvo valor. Por eso, hermanos, es tan importante predicar el evangelio, porque una ecuación
pasa, pero la palabra permanece para siempre. Esa es nuestra fortaleza. Yo sé que nosotros buscamos estudiar la palabra. Nosotros buscamos escudriñarla para no desviarnos, para poder fortalecer nuestra fe, para poder predicar con valentía, para poder tener una fe racional, como decía Pablo. Acá hay seminarios, acá hay grupos de estudio, todo eso es muy bueno, hermanos. Eso nos ayuda, pero tenemos que ver para qué estamos usando esa inteligencia. ¿Estamos siendo inteligentes con el Evangelio o realmente estamos siendo sabios con el Evangelio? Volvamos a nuestra cita de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Es que ya está escrito, hermanos. Esa sabiduría, esas ecuaciones, no pueden ser nuestra fortaleza, porque el mismo Dios la va a destruir. No podemos aferrarnos a la inteligencia, debemos ser sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo hoy podía explicar qué era un hidrópico, por qué es correcto decir primero de Reyes. Son datos que me hacen quedar bien, que suenan bonitos, pero esos datos no salvan, hermanos. El Evangelio no es decir primera de Reyes. El Evangelio no es decirle a un hermano, oiga, no se dice primera de Reyes, se dice primero de Reyes. Ese no es el Evangelio, hermanos. Eso es que jactarme, eso es el ego. ¿Estamos usando el Evangelio para creerme inteligente? Jesús tuvo tanta misericordia con nosotros en esa cruz y aún hoy Él tiene tanta misericordia con nosotros. Nos hizo ver, hermanos, nos hizo ver el Evangelio real y nosotros por ese celo que también tuvieron los fariseos de no desviarnos, nos estamos desviando, le estamos dando más poder a la intelectualidad, a la inteligencia y estamos perdiendo la sabiduría del Evangelio. A nosotros nos encanta un versículo que dice que Jesús no vino a traer paz sino espada. Nos fascina y somos tan bíblicos en eso. Ahí sí nos gusta, ahí sí nos encanta ser bíblicos. Porque es que si mi abuelita me llama a desearme el feliz cumpleaños y mi abuelita me dice, mijito, que todos los deseos de tu corazón se te cumplan. Yo ahí sí voy a usar este versículo y voy a decir, abuelita, los deseos del corazón son perversos, ¿no ha leído la Biblia? Y soy muy bíblico, ¿no? Porque la Biblia dice que los deseos de nuestro corazón son perversos, que nuestro corazón es engañoso. Y fui bíblico, pero fui sabio. ¿Ustedes creen que mi abuelita con ese regaño va a creer en ese Jesús? ¿Va a entender el Evangelio? Porque le dije, no me desee que los deseos de mi corazón. No, se va a sentir, va a decir, ¿para qué lo llamé? Cuando uno entiende la palabra, cuando uno abre los ojos, uno quiere contarle a todo el mundo ese primer amor. Es maravilloso. Pero a veces en ese afán de predicar el Evangelio, lo que hacemos es juzgar. Usamos la palabra para decir, venga, le explico. Mire el Evangelio verdadero, a golpes. Y tal vez en nuestro corazón lo hacemos genuinamente. Lo hacemos porque queremos que esa persona entienda, pero hermanos, esa persona no va a entender
si lo que predicamos no es el evangelio? ¿Qué es la buena nueva? Que éramos enemigos de Cristo, que éramos enemigos ante los ojos de Dios. Y ahora Él nos ofreció salvación, perdón, misericordia, sin merecerla. Pero nosotros sí salimos a decir: esa iglesia tan fanática, tan humanista, no son bíblicos como nosotros. Pero hermanos, les aseguro que si para nosotros ser bíblicos significa humillar, tampoco estamos siendo bíblicos. ¿Por qué somos tan bíblicos con un versículo como que Jesús no vino a traer paz sino espada? Pero cuando aquí en este púlpito dicen hay bautizos, y entonces, ¿cuál fue el mandamiento? Vayan y bauticen en el nombre de Jesús. Eso es lo que está escrito. Ese fue el mandamiento, ¿no? Pero ahí sí no somos bíblicos. Ahí ¿qué es lo que estamos haciendo? Va a haber bautizos, entonces si tú quieres bautizarte, busca al que te predicó y ven. Pero ¿por qué no nos sentimos mejor? Hay bautizos y yo no he bautizado a nadie. Hay bautizos y ¿hace cuánto yo no bautizo? Porque el mandamiento no dice vayan y busquen al que quiera ser bautizado y traigan. No, el mandamiento es para nosotros, hermanos. Ahí sí deberíamos ser bíblicos. Ahí sí deberíamos tener ese anhelo de decir: en julio hay bautizos y yo ¿qué estoy haciendo? Pero preferimos pegarle el codazo al de al lado y decir: ¿cuándo es que se va a bautizar? Porque es una decisión muy importante, ¿no? Pues ayúdelo a que tome esa decisión, pero con misericordia, con sabiduría, no con inteligencia. Yo no quiero transmitir que no debamos escudriñar, que no debamos aprender. Los seminarios, saber las palabras en el hebreo es muy importante, es muy enriquecedor. Pero, dos cosas: no es necesario a veces. Podemos predicar siendo los más tontos, porque la palabra nos dice, es que si nosotros leemos, todas las personas que fueron usadas no eran las grandes personas. Ahí en este pasaje de Corintios Él nos dijo: yo escogí lo necio, lo vil, lo tonto, para que ¿quién fuera glorificado? Yo soy el que voy a jactarme y decir: no, es que un hidrópico significa, y no vuelvan a decir Primera de Reyes. No, hermanos, esos datos son bonitos, hacen parte de nuestra fe. Pero si alguien dice primero o Primera de Reyes, pero predica el evangelio de salvación, les aseguro que primero o Primera de Reyes ya no tuvo ninguna relevancia. Vuelvo a preguntar: ¿estamos siendo sabios con el evangelio o estamos siendo inteligentes? Llenándonos de un conocimiento. ¿Y para qué estamos usando ese conocimiento? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que claro, por eso es que nos gusta ser más intelectuales. Porque si predicamos el evangelio, nos tildan de locos. ¿Usted qué está hablando? ¿Cómo así que un Dios? ¿Cómo así que pagó por mí? Que no sea tan tonto, no sea tan fanático. Y nos duele a nosotros, nuestro ego. Es locura, dice, para los que no creen. Pero para nosotros también va a ser locura. Nos vamos a avergonzar del evangelio.
¿Vamos a preferir la ecuación del físico que va a pasar en 10 años? Esa locura, esa predicación fue la que nos trajo el Señor Jesús. Y a él lo juzgaron. Le dijeron que estaba endemoniado. Lo colgaron en una cruz. ¿Y nosotros qué queremos? Decir, no, Dios, es que si tú hubieras usado mi estilo. No. En la palabra nos dice, si yo fui juzgado, ustedes también. Hay que saberlo. No hay que tener miedo de que nos juzguen. Más miedo de no predicar el evangelio, hermanos. Eso sí da miedo. Pero si nos dicen tan bobo, si nos dicen tan fanático, pues bueno, nos vamos y esperamos que Dios tenga misericordia con esa persona y de pronto un día nos va a buscar y va a decir, venga, ahora sí predique, cuénteme qué era eso tan loco que usted me estaba hablando. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de inteligencia, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Leímos que ese poder y esa sabiduría de Dios es Jesús. Pablo, una persona tan inteligente, tan culta, se propuso apartar toda esa inteligencia y solo predicar ese poder de Dios y esa sabiduría de Dios, esa locura del evangelio. Pablo debería estar diciendo, no, ellos tan afortunados que no son tan inteligentes. Yo soy tan inteligente, pero quiero apartar tanta inteligencia. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente crea por mis palabras de sabiduría humana. Quiero que las personas crean en el evangelio que nos trajo Jesucristo. Eso sí es ser bíblicos, hermanos. Ser bíblicos no es pegarle a las personas con la Biblia y decirles, tonto, ¿usted no sabe que antes de Adán sí habían hombres? No, pues eso es un dato bíblico, sí, pero lo salvó. Hermanos, seamos sabios con este evangelio tan precioso. Seamos misericordiosos. Como leíamos en Proverbios, el comienzo de la sabiduría es obedecer a Dios. Y para obedecerlo hay que conocerlo. Tiene que ser como ese padre que vive con nosotros, que hay una relación real. No un padre que nos dice, esta y esta ley me cumple. No, porque ahí sí podemos desviarnos. Pero si tenemos una relación con Él, vamos a tener ese discernimiento. La palabra habla mucho del discernimiento. ¿Y qué es? Es eso, hermanos. Es saber cómo predico la verdad, pero con misericordia, con entendimiento. Entonces, hermanos, oremos para que Dios nos dé esa sabiduría a través de su Espíritu. Pongámonos de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio, Padre. Gracias, Señor, por tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios como tú fuiste sabio, como tú eres sabio, Señor. Guíanos, Señor. Guía nuestras palabras, Padre. Que tengamos misericordia, Señor, con los que aún no te conocen, Padre. Porque tú tuviste misericordia. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo, Señor? Si a ti eres el que estamos siguiendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita el ego, Señor, de nuestra vida. Quita el ego, Señor. Quita cualquier piedra de tropiezo, Señor, que nos impida predicar tu evangelio puro, Señor, santo, Señor. Ayúdanos, Jesús, a predicarte, Señor, con amor, pero con verdad, con misericordia y con poder, Señor. No permitas que seamos como esos fariseos, que tengamos celo de ti y nos perdamos en ese celo.
Ayúdanos, Jesús, porque somos polvo, somos débiles, Señor. Pero tu palabra dice que esa debilidad, Señor, tú la usas para glorificarte, Señor. Que la gloria y la honra, Padre, sea para ti, Señor, y no para nosotros, Señor. Ayúdanos, Jesús, porque somos torpes, Señor. Pero si vamos de tu mano, Señor, por más torpes, Señor, por más necios, Señor, tú nos guiarás, Señor, a la verdad. Gracias, Señor, por esta congregación, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Jesús, obra en nosotros, úsanos, Señor, con poder y sabiduría, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.